buenas tardes. Nosotros venimos de la Fundación de Raíces y Sueños. Venimos a hacerle una pequeña entrevista. Somos de la zona de Piquigua. Mi nombre es Luis Aldarriaga y él es Yasmani Mera. Gracias. Nos ayudaría con sus nombres y sus apellidos y su edad. La edad. Yo me llamo Laura Burgos, soy de aquí de San Isidro y mi edad de 64 años. Ya mismo cumplo los 65. Ya. Y ahora sí. Nosotros venimos a hacerle como que nos cuente algo de lo que más se acuerde, de lo de la vida de antes, cómo era antes. Yo me acuerdo de la vida de antes más que la de ahora. Ya, que de eso queremos que nos cuente, de lo de la vida de antes, cómo jugaban. Nosotros, bueno, decía mi mami que yo era muy como los hombres, digamos. Ya. Porque como yo hacía oficio de los varones, a subir agua, a buscar la leña, a cortar el plátano, que a cargar el caddy, que a cargar la caña, bueno, tantas cosas. Todo eso. Y pues yo nací aquí en San Isidro y luego mi mami pues se fue con mi papi a Muchique. Y Ya. allá era la finca, pues entonces tenía que hacer esas cosas. Y como tenía que ir a buscar las leñas, pues por allá me subí a los árboles de guava. Muchacha, pues no, ocioso. Me subí a coger guava, a jugar a estos árboles que tenían esa liana, a tirarme de un barranco a otro, hasta que topara al otro lado. Jugábamos a la cebollita, no sé si ustedes saben. ¿Cómo? esto. A la cebollita. No. ¿Cómo era ese juego? Denos una explicación cómo era el juego. Era que había un cuidador, había un perro y una viejita que cuidaba la cebollita, que sembrábamos, ¿no? Ya. La cebollita. Entonces dejaban al cuidador y el perro pues a veces el cuidador dice, ay, ya se fue la abuelita, a que se iba pues a visitar a los enfermos. Y entonces quedaba el cuidador y el cuidador, pues ustedes saben, pues dice, pues cuando el ratón se duerme, ¿cómo es? Cuando el gato se duerme, los ratones se pasean. Entonces se iba por ahí también y venían y dejaba al perro. El perro ladraba al ladrón, pues, había ladrón, ¿cierto? Un ladrón. Venían los ladrones a robarse la cebolla, las papas, bueno, de todo lo que había sembrado. Y el perro ladra y ladra hasta que el otro nada. Y cuando venían las viejitas, pues ya todos habían robado. y luego le castigaban al perro. En vez de castigarle al encargado, le caían palo al perro. ¿Y usted más antes sí estudió? ¿Hasta qué año estudió? Nada, ya hasta primaria nomás. Hasta la primaria, ¿no? Por suerte, porque no me querían estudiar hasta quinto, decía, porque teníamos que ir a cosechar café. Pero luego no, mejor terminamos este año y luego ya quedamos para cosechar café y esas cosas. Trabajaban bastante más antes. Sí, a sembrar desde pequeña. Andábamos con los colines de café, sembrando café, cacao y plátano. Antes sembraba bastante el café. Sí. Y yo como estaba más pequeña, mi papi sabía coger los colines de café ya grandes para sembrarlos, estaban los colines más grandes que yo. Ajá. ¿Y usted a los cuántos años empezó a ir a la escuela así? Yo de 8 años. De 8 años. ¿Cuántos? Porque terminé, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a los 14 terminé. No me quedé ningún. ¿Cuántos compañeros tenía usted? Pues habían algunos, de 12 más o menos. ¿Algún compañero que usted recuerde? Casi los recuerdo todos, pongamos de sexto, digamos, ¿no? Ajá. Pedro Giler, Daifilia Giler, Mercedes, Manuel, Lauri Dolor, Bolívar Lucas, que son de allá de Y ellos todavía están vivos. que yo sepa, había fallecido que está Mercedes. Y Lizardo Moreira, que está por aquí, que sí siguió estudiando. Viven por aquí todavía. Efren Ceballos, y mi hermana también estaba, Vicenta Vargas, y ya me olvidé de los otros.
pero sí. ¿Usted recuerda los juegos que se jugaban más, los más tradicionales en la escuela, donde usted estudiaba? Y pelota. Porque a mí también me gustaba jugar pelota. Ah. Hasta que en mi casa también hacía, ya cuando le decía a los muchachos más pequeños, vamos haciendo tal cosa, van a subir agua, todo eso, que luego vamos pelota. Hacíamos hasta de hojas de plátano las pelotas, pero jugábamos pelota. Al menos yo, a mi hermana no le gustaba, pero a mí sí me encantaba el juego de pelota. ¿Usted recuerda el nombre de alguno de los maestros que usted le dio clase? Que a mí me dio clase. El primero y el último, don Wilder. Ah, él era... Él fue... antes no se decía a los niños de la otra, ¿cómo que dicen? Ahorita le dicen el kinder, ¿no? Era preparatorio y sexto grado. Nada más. Entonces, don Wilder, él fue el único. ¿Y los castigaban ahí en la escuela? ¿Alguna vez les castigaron? Claro, con reglas, o nos ponían de rodillas cuando no sabíamos no sabíamos la clase, o porque contestábamos alguna cosa mala. A arrodillarse en los granos de maíz o en sal. Nos tenían así con un libro y eso dolía feísimo. Les pegaban bastante. Sí. Y la regla de esa lata de caña también. De lata. Ajá. ¿Y usted cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos hermanos tuvo? Nosotros éramos 13, pero 3 muertos y habemos 10 vivos, 4 varones y 6 mujeres. Y son unos están en José Lordoso y uno acá en San Lorenzo. Y por Muchique está una, que se llama Floridalba. En Estados Unidos está la otra, que se llama Karina. En Río Bamba está otra que se llama Nieve y en Quito otra que se llama Judí. Que ella estuvo en esta de magia latina, cantando, bailando, algo así. Cuando salían de la escuela, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué hacían después de la escuela? Por lo menos yo, no todo, porque todos los demás uno se repartía los deberes. Yo salía que a subir el agua porque mi mami lavaba pilones de ropa ajena, a dejarle el agua arriba y luego íbamos al río a jugar nomás, ¿no? Porque antes servía la ropa, se daba planchada y también se almidonaba. Pero como nosotros éramos pequeños, llegamos a la escuela, era, pongamos yo, a subir a dejar agua, leña, plátano y todas esas cosas. Todas esas cosas, sí. Hiciera de ir a desuciar la ropa o hay gente que la ropa no era pagada y tenía que yo irla a dejar para que la tienda, porque ni los cordeles alcanzaba porque estaba pequeña. Así que allá llegaba con la ropa para que la persona que estaba allá pues la tienda. Y eso que más antes, cuando era la Semana Santa, esas cosas, ¿qué hacían ahí? Ahí mi mami cocinaba muchísimo, de todo, de cualquier clase de ensaladas y bueno, la sardina, atún y de todo. La gente llegaba bastante. No, mandaba a repartir la comida, así que llegaba a la casa también y hacía pan de dulce también. Así que a cada casa nos mandaba como un plato de comida ya de toda ensaladita, un poquito y mal sardina a dejar, y de allá me mandaban otra vez con el plato lleno. Y yo, así que aún así estoy gorda, mire, yo andaba acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Bueno, ese después que me puse más gorda. Y más antes los que celebraban los bailes de Navidad, esas cosas, sí salía pues, bastante los bailes. Sí. Mi mami, por lo menos, porque yo en ese entonces estaba pequeña. Bueno, también es que a mí me dejaban porque como yo estaba más pequeña, llevaban a mi hermana y a mí me dejaban con los muchachos muy chicos. Y ellas se iban, de vez en cuando íbamos, pero a cantarle al niño Dios y a bailar esas de las ruedas. Mi mami le encantaba esas cosas. Pero a mí me dejaba con los muchachos más pequeños. Y a mí sí me encantaba así bailar y eso, cantar. Hacían juegos en las épocas de Navidad. De eso, el baile del sombrerito, la mata de ají, o eso ya de que hacían. Y otras cosas que... Bueno, algunas ruedas hacían. Todos esos juegos jugaban. ¿Había algún juego que los adultos jugaran junto a los niños?
sea, los mayores jugaron No, en su porque tiempo. a los niños cuando estaban los adultos los mandaban por allá y con una mirada para que se vayan para allá. Porque lo que era adulto era de adulto. Claro. Lo que era de menores, no. Los niños aparte. No jugábamos los mayores con los menores. ¿Cómo era la crianza de los niños en su comunidad cuando eran pequeños? ¿Cómo era la crianza en la comunidad que usted vivía? ¿Cómo los criaban? Trabajar, llegar como íbamos a la escuela apuraditamente, hasta comiendo en el camino y nada, y fui a jugar. A los que cuando los papás dejaban jugar, porque hay unos papás que no dejaban jugar, pero ahí sí. Jugamos a las escondidas, hay candela. ¿Qué era otra? Hay candela, la comadrita. Y más antes que decían que en Semana Santa que la gente no se podía bañar. Ah, pues sí, también. Que creían bastante en él. No nos dejaban bañar, al menos Viernes Santo nadie se bañaba. Ya se baña el otro día antes, allá para el sábado sí. Pero el día viernes no, porque O sea, que no íbamos a hacer pescado. Nadie se bañaba en eso. Y dejaban picado también lo que era de picar al menos Viernes Santo. El otro día no picaban. Así de cebolla, esas cosas no decía porque había sangre, no sé qué. Ni podían cortar un árbol. Nada de eso. Mi mami, cuando el tiempo de ella decía que cuando ellas estaban, se vestían de negro y todo así, se peinaban y se andaban con un pañuelo, todo para que no se les levante el pelo. Toda la semana, y en ese entonces toda la semana, y hacían panes, cosas de esas nomás para toda la Semana Santa. Ahí no hacían la comida que después cogieron de hacer bastante. Ahí dice que nomás era cosa que no hubiera nada que picar ni, o sea, con el cuchillo. Ya dejaban preparada ya la dejaban comida. preparado todo para las demás. Antes, que decía mi abuelito. ¿Cómo era la relación con sus padres? Yo pues, verán, yo tengo mi papi cuando mi mami se metió con mi papi, yo tenía 3 años, porque yo soy otro apellido, del Burgos, ¿no? Y los demás son Moreira, tengo otros hermanos Moreira. Y pues ahí hay diferencia también, pues, ¿no? Los hijos son los hijos de mi papi, pongámoslo. Los míos, pues, mi papá todavía vive por ahí por el Carmen, el verdadero, por las 40. Y mi papi fue el que estuvo con mi mami, pues está por acá por José Gloria, Hamilton Moreira. ¿Tu mamá cuántos años tenía? Cuando murió, 87. Ya tiene algunos años ya. Ya, pues ya murió, tiene 2 años y ese mes de muerte. ¿Y con sus abuelitos qué tal se llevaba? Abuelito, pues no conocí. ¿No los conocí? No, bueno, a los 2 varones sí, ¿verdad? Pero nomás sí, no de que convivir. ¿Nunca ya. convivió con ellos? Mi abuelita pues dice que murió cuando mi mamá tenía 10 años, la mamá de ella. Y mi abuelito, sí, pues ella él le crió a mi mami. Mi abuelito parte de mi mami. Él era como se dice, colombiano y ecuatoriano. Entonces él hacía esas cosas de batea y entonces cuando nosotros llegamos, que todavía estaba pequeña, que ahí que me acuerdo yo, porque después se fue a vivir él a Mono, era que nos mandaban a dejar, eso es lo que me acuerdo yo de mi abuelito, nos mandaban a dejarle una botellita de leche, de esas de salsa de tomate que había. Y entonces para saludar no teníamos que ir como ahorita decimos buenos días, buenas tardes, sino que teníamos que llegar y arrodillarnos primero y decir bendito, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y después de eso decir buenos días. Pero yo no todavía no, porque estaba pequeña, sino que mi hermana sí se arrodillaba. Yo estaba más chiquita, él me cogía en las piernas y me cogía él las manitos para que yo diga, él me decía así para que yo repita. No podía llegar así nomás y decir buenos días. No, hay que arrodillarse y luego besarle la mano.
ahora es ya no casada? tenemos esposa. Sí, ¿Cuántos hijos tiene? uno. Uno. Pero ¿Cómo- tampoco no es de mi vientre, es adoptado. Bueno, me regalaron el niño. No, Ya, no pudimos eso tener está niños. interesante. Ajá. ¿Cómo conoció usted a su esposo? Nosotros nos conocemos desde muchacho, él me conoció a mí. Yo, eso. Porque mi mami vivía al frente, ahí donde está el doctor Marcé, ¿conocen al doctor Marcé? Ya. Ahí había una casita vieja y la mamá era acá al frente, no tan al frente, pero ahí acá por donde está una cerquita ahí es que la mamá de mi marido. Entonces ahí jugábamos entre ellos ahí, en la misma calle, allá uno de allá al frente. Yo era más pequeña porque él es 4 años mayor que yo. ¿Y sus padres no eran bravos? Cuando Pues mi mami sí, pero era bravísima. no la dejaba Ok, verla, o sea, así, con él, andar con él. eso fue ya después, ya cuando estuvimos allá en muy chique. No, yo no quería tener novio, porque yo quería andar haciendo que lo que pasa es que mi mami, como era bravísima, de la nada nos andaba pegando. Y como yo digo, bueno, yo cuando acepté a mi marido, yo le digo, saque permiso, porque a mí me decía, vamos para que conversar allá en el Naranjo o algo así. No, le digo, Y antes no había eso. saqué eso. permiso, y sacó permiso, pero para mí yo decía, bueno, que saque permiso, porque como mi mami es bravísima, lo saca corriendo. Pero me salió el tiro por la culata, aceptó. Dice, no, así es que debe de ser, no andar a la escondida porque después la gente habla. Y yo como creía que era brava, ella se pone bravísima. El día que vea que tienen novio, ese día dice, les castigo y mando sacando a quien sea de aquí de la casa. Y mentira. Y como decía que lo veo, ella los conocía desde pequeño. Ujú. Dice, no, es que es un muchacho trabajador, no tiene ningún vicio y esas cosas. Por eso ella, bueno, está muy bien. ¿Cuántos años tenía usted cuando se unió con su esposo? 18. Él tenía ¿cuántos años? 22 y yo 18. A ver, Ah, más era- o menos, ¿no? Era mayor, claro. Sí, porque 4 años mayor. Sí. Mm, Ya él, después de que llegó del servicio militar, él hizo el servicio militar. Y más antes, ¿cómo era eso del alcohol? ¿Qué alcohol existía? ¿Qué tomaban más antes? Cristal, creo ese que, no, el que le dicen que contrabando. ¿Se acuerdan que vendían así la gente así por pomas? Todavía creo que lo hacen, sino que es contrabando mismo. Ahora ahí es ese El rincho. ¿Cómo ese se dice? currincho, pero yo no sé cómo está compuesto, de qué está compuesto ese currincho. Ha de haber sido el mismo. Tal vez. ¿Y qué más? Dice el padre, Laura tiene hartas. Pues, sí. Sí. Es que yo al padre lo conozco cuando yo tenía 20 años. Así andábamos en las comunidades cristianas campesinas y nos encontramos, él era de, creo, párroco de Jama y nos veíamos en Bahía porque a veces estábamos en una reunión casi como unas semanas pasábamos por allá. Y ahí era eso de, ¿cómo se llama? Las comunidades cristianas campesinas. Entonces desde ahí yo le conozco al padre, a José Antonio, a Juan Carlos, a algunos. Ya lo conoce hace tiempo. Ya, porque yo daba catecismo a los 20 años, cuando tuve mi marido di catecismo. ¿Conocen a Leonardo Dueño? Yo le di catecismo. Aquí pues de Mari Carmen, donde está el padre Juan Ramón. Ajá. Te dio catecismo por aquí también. Yo di catecismo, estoy dando catecismo. Todavía da catecismo. Sigo dando catecismo, o sea, cuando llegué, es que nosotros nos fuimos a vivir a Santo Domingo porque aquí no había trabajo. Nos fuimos a vivir a Santo Domingo, tuvimos 18 años por allá. Usted vivía en Santo Domingo. Nos fuimos a Santo Domingo y de ahí tuvimos 10 años en España y ahí venimos a... También estuvo por allá. Sí, 10 años, 4 meses estuvimos allá. Si no nos tuvieron esta casita. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvo? En España, en España. En España. Ahí tuvimos un tiempo por parte, 6 años en Ciudad Real y 4 años por Guadalajara. O sea que todo el tiempo han dado
viviendo en un lado y en otro. Por eso mismo es que a veces no había cómo tener niños, Claro. porque las escuelas eran lejísimas y donde querían trabajadores no querían que tengan niños. Hijos. Ahí nomás tuvimos uno, como quiera que digo yo. Cuéntenos cómo pasó eso de que, o sea, le regalaron al niño a usted. El niño, bueno, me iban antes, aquí en San Isidro me tuvieron que iba a regalar uno también. Y luego pues el marido se arrepintió porque que luego se aparecía él. Y después en Santo Domingo hubo otro niño que también nos regalaron, también después el papá dijo que se aparecía. O sea, como que era que estaba incrédulo. Ajá. Y acá también el niño decía que no era hijo de él. Y entonces se fueron allá, de 2 meses de embarazo me lo fueron a regalar. Y ahí pues nosotros no queríamos porque siempre nos engañaban. Pero luego sí, ya luego en una clínica pagamos lo que era la clínica, lo que habían gastado en la clínica y eso, y nos dieron el niño. Más antes cuando tenía que ir a la escuela, ¿estaba cerca o tenía que caminar? ¿A quién? Al niño. ¿A usted? Cuando yo tenía que ir a la Sí. escuela, era lejísimo. Tenía que- Sube y sube loma, que Tenía que caminar bastante. bastante. Por eso no me mandaban nada más pequeña, porque tras de chiquita que era, Claro. me dolían las piernas subiendo Quedaba las lejos. loma. Porque para ir tenía que subir loma, pues de allá para acá sí la bajada. Pura bajada. Pero ya, a mí ¿no? me encantaba correr. Y como me encantaba la escuela, a mí también. ¿Cuántos años tiene el niño que tienen ahorita? El niño tiene 34 años, ya va a cumplir 35 años. Él vive en España todavía. Ah, él no está ahorita con usted. No, él lo llevamos nosotros de 8 años y él se quedó allá. Ya él se quedó allá, se casó, tiene 2 hijos ya. El nieto ya tiene 16 años y la niña va a cumplir 15. Él vive en España. Sí. Él se quedó por allá. Ajá, en Barcelona acá. Ya. Usted es la única que está aquí. Yo la única, no es mi marido. Por eso, los dos están aquí. Los dos aquí. Estamos en 5. Mm. 05. ¿Cómo? Un mes. Marzo 3. 5 están. En estos tiempos de Navidad cantaban chihualos, esas cosas. Claro, pues eso es lo que le dije antes. Y ahí Los usted se- chihualos y los versos esos que... ¿Usted de se sabe rueda. algún verso, chihualo? ¿Se recuerda alguno? Y pues siempre estamos cantando aquí por lo de la iglesia, hacemos lo de la novena del Niño Dios. Ya. Seguimos cantando Para la juntos época de por ahí. Navidad. Cántenos uno. Vamos a ver. Pajarito verde color de limón, ya viene el niñito de mi corazón. Siga los que se sepan. Esta cuna brilla pero no provoca. Esta cuna brilla pero no provoca. Pastores no cantan por no abrir la boca. De mi casa vi como que se ardía. De mi casa vi como que se ardía. La cuna del niño que resplandecía. La cuna del niño que resplandecía. Esos son los que se acuerdan. Sí, algunos. Cuando es Navidad hace usted esos Sí. cantos en la iglesia. Sí, porque nos toca hacer la novena, porque de aquí del barrio La Dolorosa somos 2. Este año no hicimos en los barrios, porque por esto de los apagones. Claro. Pero después, el año pasado, antes, hacíamos aquí, del barrio La Dolorosa, aquí por el grupo 15, hacíamos el altar, el pesebre, para que vengan todos, ahí participamos todas las noches. Uno lleva hoy una cosa para ¿cómo se llama? Para comer. Sí, como se dice, para compartir. Y Para después otra compartir. noche lleva a la otra persona, así o sea, aunque sea que se reúnan 2 y 3 en una misma para llevar, así.
Ah, ya. A eso hacíamos. Y ahí los niños también, si se querían disfrazar también, pues la Virgen María, San José. Eso estábamos haciendo, en lo que el año pasado no hicimos por esto de los apagones. O este año pasado, digamos. Y usted así, en los tiempos antes así se disfrazaba, ¿no? Bueno, es que en el campo casi no le digo que a mí me dejaban en la casa. Me llevaban mi mami a la más grande. A mí me dejaban con los muchachos más pequeños. Yo nomás oía de lejos que las procesiones, esas cosas. Ya más grande, es que ya un poquito me llevaban. De pequeñita aprendí a pero a veces no cocinar. me llevaban porque es que yo les hacía quedar mal, es que yo era travieso. Yo me ponía a conversar con los mayores y me decían que no salga a conversar con los mayores y yo me metía ahí a la conversa, entonces ya no le digo porque me hace quedar mal. Más antes nomás lo miraban a los... Le hacían una mirada con ya. una mirada ya te vas por allá, pero es que yo no. En el tiempo de antes los bailes, eso que hacían de San Antonio, San José, También, nosotros más íbamos creo que lo de San Pablo. los de San Pablo. Usted, su mamá, San su papá Pablo, nunca... la Trinidad de donde Don Orlando, y esto del Niño Dios también, como digo, pero ya más grandecita, como de 15, ahí me fueron llevando ya por allá. ¿Y esos bailes cómo eran en antes? ¿Cómo? Eso que no había la música, ¿con qué cantaban? Como ¿Con con qué? tocadisco, pues tocadisco. Había el tocadisco. Ya. Y para alumbrar la Petromás, que se decía que había también. O ponían motores también de gasolina. De quere o de gasolina, algo así. Al principio me preguntó eso, luego de otra cosa y luego saltamos otra Sí, vez que acá. así es. De lo que se van acordando. Sí. ¿Cuántos días duraban esos bailes cuando se hacían así? 2 días, 3 días, yo qué sé. Eran de largo, Sí. no paraban. Ah, porque mi mamá estaba de madrina y ¿cómo es? Y ya le decían, quédese para el almuerzo, que el pavo, que no sé qué, ya nos quedábamos más. Se quedaban ya. Y a mí una vez me hicieron hacer madrina del Señor de la Buena Esperanza. Pero como yo era menor de edad, la que decidía si éramos o no, si aceptábamos o no eran los papás. Claro. Y hacía que nos hacían aceptar aunque nosotros no quisiéramos. Dice, quiero que sea mi comadre de la Judana. Y yo más, no quiero. Y ella, no, ya dije que sí. Los papás eran que decidían. ¿Qué pasó? ¿Usted creía en eso que decían que el diablo, o sea, los duendes aparecían así? Ah, pues sí, yo creía porque te metían miedo antes. Yo cuando mi mami me dejaba sola, ¿sabes qué hacía? Porque como la muchacha, ¿no? Cuando mi mami me decía que quedara con los muchachos, yo recogía todos los santos que estaban en el altar, me los ponía alrededor de la cama así para que el diablo no nos vaya a tocar de los pies ni la cabeza, así. Mami tenía bastante santos. Y otro a San Pablo y a San Pedro lo ponía por los pies, porque antes no era cama bajita, no eran como cubas, más o menos así casi algo. Y entonces a San Pedro y a San Pablo abajo, porque como San Pablo era de las culebras, si acaso una culebra pasa por abajo, que las casas eran bajitas y de caña. Entonces yo dije, él para que nos cuide de las culebras. Las culebras. Eso sí. Creían bastante. Al menos yo. He creído y creo. Y nunca En les la pasó, Virgen, el Santo, sí, yo creo porque a mí sí me ha hecho milagros. nunca les Ese pasó un sentido. caso así que se les haya aparecido. Nada de eso. A mí no, solo que nos inventábamos, sí, porque cuando a veces yo era, como digo, me gustaba como inventar ahí las cosas, me mandaban a buscar leña muy tarde, y yo decía, ay mami que había visto culebras y esas cosas, y ya Para que no la manden. y claro. Otro día que habíamos visto es que ellos contaban el tiempo de antes, porque yo todavía le digo, ay mami, vimos un hombre con un sombrero grandote encima de una palma, pero era mentira, pero eso era mentira, era para ver yo cosas malas, digamos, ¿no? Que la gente más antes decía que sí veía cosas.
Lo que sí vi era que cuando una vez que veníamos, que mi mami iba a dar luz a mi hermana Floridalba, o sea, 10 años yo tenía, era que mi papi no quería venir solo, porque según él lo seguía el diablo. Pero como íbamos de oscura un día de noche para adentro de la casa, yo oía como un toro que iba atrás. Y veía y no había nada. No se veía nada. Yo no veía nada. Pero mi papi decía que era el Lucifer. Y yo le tenía miedo. Así que un día que íbamos así, entramos de Don Orlando, que no cargábamos foco. Digo, vamos a prestar un foco y de ahí ya no le quise salir. Digo, yo ya no me voy, porque para allá adentro es más oscuro. Y ahí nos quedamos durmiendo. Porque eso sí, es lo único que yo oí. Pero de ver, no. A mí no se me presentó ninguna cosa mala. Hasta el día de hoy. Escuchaba así unos casos que decía que cuando llegaban borrachos que el diablo que los llevaba, ni se tanto. Mi papi el que contaba eso, que lo veía él. Pero por eso dice que salía conmigo, me traía porque que conmigo no se le arrimaba. Pero pensé que a veces le decían que les pedían a las hijas y que ellas no hacen lo que no les querían, sí, le pedían a las hijas. Ajá, le daban, porque yo oí una vez que decían que a un niño le habían puesto un nombre así como Sacramento, porque el papá se lo había ofrecido al demonio y de pronto le aparecía en el camino dándole cosas. Eso oía decir nomás, eso es lo que han contado los viejos. Yo también he escuchado esas historias. Pero de ver yo no. Nunca vi nada de duendes, ni sé cómo son, pero solo es la historia. Claro, la gente más alta que cuenta esa historia. Yo he visto cosas buenas, porque a mí como me ha gustado la iglesia, siempre desde pequeño, a mí me ha gustado estar en la iglesia. Me han hecho milagros los santitos. Sí. ¿Cuál es el santo que usted cree? Yo tengo bajo Narcisita de Jesús y la de verdad cuenta cuando llegaron. En ahí la gruta. Pero de pequeña, como tenía yo 10 años, yo tenía piña. Mi hermana también, pero yo tenía más fuerte. Así como cuando a los perros le da sarna, sí se han dado cuenta cómo se le cae el pelo y esas cosas así por partes. Y yo tenía bastante. Y mi mami dice, vamos donde la Virgen del Maíz, a ver que me haga algún milagro, a ver cómo le curo esta cosa, porque es que nos ponían un remedio y otro y no nos hacían ninguno. Y entonces dije, mami, yo estoy cansada, porque ¿sabe qué hacía mi mami para curarme? Porque como dice que la piña era pasosa, no nos quería rascar así con sus manos, sino que raspaba una tusa y ponía a cocinar una miel de limón. Y esa miel, ya cuando ya me raspaba con la tusa así, rascarme, ahí dejaba pues donde yo gritaba, lloraba, ardía. Y me metía debajo de la cama y los vecinos llegaban a ver qué tal me estaban matando. Y ya, ay, ¿qué es que me hace? ¿Por qué me castiga que la están matando? Y era porque me habían puesto miel de limón, me hacía sangre. Entonces ahí mi mami, como digo, pidió para ir a donde la Virgen del Maíz. Entonces pues como los caminos eran, que los lodos daban hasta arriba, se hacían lejísimos, pero ahora veo que está cerquita, nomás aquí la Virgen del Maíz. ¿Y dónde queda? Por acá, por el Cerro Bravo. Y mi mami fue, y yo me di cuenta que ella le dijo a la señora, présteme a la Virgencita del Maíz, que es así chiquitita. Ah, es pequeñita. Sí, entonces ella la cogió y me la pasó a mí así, a mi hermana también, pero a mí me la pasó así. No sé qué decía ella porque yo la veía haciendo así. No sé qué decir. Pero pidiendo el milagro. Algo, que le dé alguna luz, como dice ella, una luz, ¿cómo quitar? Decía, digo. Bueno, entonces yo la vi que se puso verde, la vi, porque es como blanquita. Pero cuando me la pasó a mí, yo la vi verde. Y de color. Y entonces cuando mi mami iba a dar la luz, ella fue a fines de enero, ella dio a luz el 6 de febrero. Y a fines de enero fue que venimos acá y el 6 mi mami daba luz con partera. Se vino a ver la partera y mi papi fue llevando un frasco de brillantina de 4 onzas. Más o menos así el frasco. Y yo llegaba de bañarme y no tenía los 10 todavía porque yo cumplo en septiembre y ella en
fue en febrero que nació. Y me veo en el espejo y mami nos había enseñado a coger brillantina, pero así un poquito para peinarme. Pero yo cogí el frasco así, que acaso que podía bajar la mano. Era como que alguien me sostenía la mano. Ay, yo, como bañándome, dándome así, asustadísima, porque imagínate, por cualquier cosa nos daba palo. Claro. Y castigaba. Y no es que ese rato nomás, sino que cada vez que se acordaba nos pegaba. Y ahora yo asustadísima con esa brillantina que me la tiré todita. Me hice la enferma. Como antes estaban 8 días en la cama, yo también estuve 8 días en la cama enferma. 8 días. Con dolor de cabeza según yo, pero no tenía dolor de cabeza. Antes los toldos no eran así rablitos como ahora, eran más que no venga la persona adentro. Entonces yo ahí metida en el toldo, cada vez que mami me decía, ¿cómo está la niña? Yo comenzaba a quejarme, pero no era que estaba quejando, no era que de lo que tenía tanta brillantina, donde se dan cuenta me pegan. Y yo con trapo, dale, y tira la ropa sucia, y dale, así, todo el rato pasaba ahí haciéndome así. Y sin irme a bañar, o sea, solo 8 días con esa brillantina. Nada más me levantaba a lavarme. Pero la cabeza de bañarme no, porque estaba enferma. Y mami no nos dejaba bañar tampoco, porque dice que esa era peor, al menos con dolor de cabeza. Y ya, pues cuando ya se levantó mi mamá a los 8 días, dice, mi hija le dice a mi hermana, ¿dónde están las zapatillas? Para que me voy a levantar, dice, ay, mis hijas que están, dice, 8 días sin curarle, ¿cómo no están? Dice, ya hágase sangre de limón, dice, ya para curarle. Cuando dijo mi mami que se iba a levantar de pata para que te tengo, me levanté de la cama y me fui a bañar. Cogí un jabón azul que de la ropa, jabón azul, y que caso que me hacía algo, espuma. No hacía leche, nomás se hacía leche. Dice, y nada, no me salió toda la grasa esa. ¿Y eso que era como una grasa para peinar? Claro, pues si brillantina es aceite. Ah, aceite. Y claro. Y entonces eso sí, todo me... El pelo queda como grasoso. Sí, específico ya. Y entonces ya cuando mi mami dijo, ay, hoy no les curo, dice, porque estoy como débil, dice, el día que se levantó. Pero yo me fui a bañar ese día, porque yo dije, donde mi mami me ve que me echó toda brillantina, me pega. Y ahí cuando regresé, ya mi mami dijo que no, porque hasta mañana, que estaba débil. Al otro día, dice, venga acá para curar. No tenía nada. Mi mami dice, ay, ¿qué pasó? Esta parece que nunca ha tenido nada de piña, limpiecita la cabeza. De ahí me curé. Entonces, yo pienso que fue la Virgen que me sostenía la mano para que me eche toda esa brillantina y me salga toda esa. Y eso le curó. Me curó. Después con eso mismo curó mi hermano. Pero ya no le ponía poquito, sino que bastante bien en su bastante. Y de ahí he tenido otros milagros. Pongamos, en España me iban a quitar aquí un tendón, le pedía a Cristo a las antiguas, en 15 días creo que estuve bueno. Narcisita de Jesús fue porque mi hijo comía así, tenía un vicio de comer arenas y cosas de eso. Entonces yo le pedí a la Narcisita de Jesús que me diera una luz, cómo curar también. Y lo hizo, y creo yo, por medio mío mismo, pero lo hizo, y ahí yo dicen que uno no tiene que ofrecer nada, pero yo ofrecí que si mi hijo se curaba, la ponía donde la gente la viera. Y iba a Nogol yo con él también, y ya fui cuando estaba como de 6 añitos, 7 por ahí, lo llevé a Nogol. Y ya pues se curó. Ahí también está larga la historia de esa del vicio de mi hijo. Y cómo hice para que se curara. Así es la cosa. He pedido también a la Narcisita de Jesús que me dé una luz también cómo quitarle el vicio a mi hijo. Entonces yo todo el tiempo, pues una vez le pegué porque que veía también la caca de vaca, le gustaba. Entonces vio al papá que subió que trabajamos en una finca que tenía vaca. Entonces él subió con las botas sucias y él se quedaba mirando
Y cuando se las quitó, él fue y le pegó una. Eso no quisiera que salga en el Facebook. Bueno, entonces y ahí la Virgen, yo digo que la Virgen me dio la luz porque ya luego él veía que iba a hacer el corral a limpiar y él probaba lo que le digo, la caca. Sí, sí. Y entonces yo me iba escondida, así como que diga el corral tiene esos cosas de esto, ¿cómo se llama? Poste, ¿cómo se llama? Sí. Horcones. Ya los horcones. Así anchote. Y ahí me escondía a ver todo lo que hacía. Entonces cuando yo le preguntaba, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Él dice, ¿cómo sabes vos? Porque yo me quedaba en la casa así o coser o que estaba viendo la tele. Entonces cuando él regresaba me encontraba lo mismo, pero mentira, yo lo había seguido para verlo. Pero yo ya no le gritaba ni nada. Sino que me volví otra vez. Cuando ya veía que se iba a la casa, yo por el otro lado también, tranquilita estaba en la casa ya, como que sin nada. Y ahí yo le decía que porque había hecho lo que había hecho, y ahí le digo, no ves que los pájaros hablan conmigo. Digo, uno se queda ahí en el árbol y el otro me va a avisar. Y después cuando él iba a hacer, primero miraba el árbol, si veía pájaros se ponía bravísimo, en vez de limpiar pateaba. Porque nomás tenía como 6 añitos. Y ya, y ahí así lo tuve, que cada vez que yo le preguntaba era que los pájaros me avisaban, me hablaban. Y dice él, ¿cómo? Yo no le oigo, yo no oigo, dice que te dicen nada. Pero digo, es que vos no les entiendes, pero yo sí. Es porque cuando llegaba a visita yo había un pajarito que hacía y cada vez que yo le quería hacer pajarito. Y cada vez que hacía así, llegaba la visita, entonces él cree. Entonces un día llegó una visita que era la abuela de Jesús, por la mamá de Roque. Como ella tenía un hijo por allá en Santo Domingo, pero por allá, por la Fanulógica. Entonces ella dice, pues como ellos viven en la Fanulógica y nosotros vivíamos acá en la 9 de la Chone, entrando a la San Jacinto del Búa, entonces dice ella, mejor se iba para allá. Estuvo allá como 2 días y ahí se pasaba por acá porque acá llevaba traía leche y todas esas cosas. Y yo digo que la Virgen, la Narcisita, la Santa Narcisa, pues me hizo ir al río. Porque me fui le digo, mijo, hoy vámonos al río, como a las 2 de la tarde, vamos a lavar al río, porque teniendo así como tengo aquí para lavar, nos fuimos al río a lavar y le digo, usted se lava sus medias y sus calzoncillos, yo lavo el resto, bueno, dice, y así estábamos. Cuando yo oigo, como a las 5 oigo el pájaro que le digo de las visitas, pues, le digo, ay, llegó visita. Y dice, ¿tú cómo sabes? Y digo, no estaba oyendo, el pájaro está que me dice. Y dice, hoy veo si es cierto. Y entonces como yo le creía al pájaro, cuando era visita. Era creyente usted también del pájaro. Ese pajarito que llegaba y al frente de la casa hacía churri, pero ese día se fue al río el pájaro a hacer el churri. Y yo le digo, llegó visita. Y dice, ¿quién será? Pero como nosotros cocinábamos con leña, dejé apagando la leña con agua. Por si acaso, no es que para algún incendio o lo que sea. Claro. Dejé apagando para que no se prenda. Y cuando veníamos subiendo la loma, vi que había humo. Entonces le digo, ya ha llegado tu abuelita Séfora. Y dice, ¿cómo sabes vos? Le digo, el pájaro me lo dijo, pero yo es porque ya vi el humo, porque es que a ella le gustaba llegar y no le gustaba merendar tarde. Ya se ponía a cocinar cuando llegaba, sin decir nada, ya ella cocinaba, había de qué. Entonces ya se ponía a prender la candela y eso, pues por eso le dije yo. Así que era la abuelita y corrió, abuelita. Y ella se escondió. Y dice, no, yo ya sé que eres tú, porque mi mami dice que el pájaro le ha dicho que eres tú. Desde ahí ya hice ni más, yo lo seguía para ver qué hacía y nunca más comió nada. Que sé que cuando comía arena era que le sonaban los dientes. Y antes nunca se enfermó de... Y no, pues eso es lo que me temía yo, porque se fuera a enfermar y nunca se le enfermó de algo, Y de ahí ya lo llevé a Panobol. Y cuando hice aquí la casa, pues ya hice lo que había ofrecido. Que cuando tuviera mi casa, iba a poner la Narcisita ahí. La Narcisita que está afuera la puso usted. Sí. Trabajé el 4 de mayo. Ayer se le hago así velorio
Si cae sábado 4 de mayo, le hago 4. Si no, día sábado, que caiga sábado. Como no he dicho cuándo, sino que nomás cuando se puede. Y ahorita no la he hecho, sí. Todavía no llega mayo. Pero... Sí, en mayo que le hago, ahí abajo mismo. Que ahí le hice cuando estaba el padre Oscar, le dije que me venga a bendecir la Virgen. La gruta y la Virgen. La Virgen ya era bendita, pero de todas maneras, claro, la gruta donde se iba a poner ahí la Virgen. Ahí iban a hacer una misa y eso. Y así cumplí con lo que había prometido. Bueno, mi señora, muchas gracias por la atención, por el recibimiento. Me gustaría que le dé un consejo a la gente de ahora, a los jóvenes. Sí, les doy, cuando estoy dando catecismo a los chicos, yo les aconsejo que no se metan en droga, que no anden en cosas malas, que eso es malo, que no cuando se juntan con otra persona creen que van a ser de los mismos, que por eso mejor no cojan mal camino, y que ayuden en la casa a los papás, porque eso es bueno para ellos el día de mañana cuando sean mayores, y para sus hijos también el día de mañana, que digo, ahorita estarán pequeños, pero algún día van a ser papá o mamá. Bueno, muchísimas gracias.